Nosotros estimamos todo lo del mundo como basura por causa de la obra de Jesucristo, porque eso es, como decía el pastor, lo más importante. Amén. Yo quiero que nosotros oremos antes de que tomen asiento, para que en este día Dios trate con cada uno de nosotros, hable a nuestro corazón y pongamos esa disposición de recibir, no algo que yo le pueda decir, porque realmente de parte mía propia poco podría yo darle, pero de parte del Señor hay muchas cosas que Él nos ha revelado a través de su palabra que pueden ministrarnos en esta noche y nosotros salir bendecidos. Vamos a orar a Dios, pónganme, encomiéndenme ustedes al Señor y yo también voy a orar para que Dios a cada uno de nosotros en esta noche nos bendiga a través de su palabra. Amén. Señor Jesucristo, te bendecimos, te adoramos. Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda alabanza. Toma control, Dios, en esta noche, de todo lo que se va a hacer, de todo lo que se ha hecho. Te damos gracias, Dios, porque tú nos has bendecido. Señor, porque tú has manifestado tu gloria y mucha tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque a pesar de que el Espíritu Santo tienes a nosotros de pie, Dios, mantiene, Señor. Transmite este pueblo tu palabra en esta noche. Tú sabes que yo poco podría decir si no estoy, Señor, contigo. Santo tú eres, Espíritu En el Santo nombre de de Jesús. Dios. Aleluya. Amén. Pueden sentarse, Gloria, hermanos. gloria al Rey. Yo lo primero que quiero decirle, hermanos, es mi primer trabajo cuando yo tenía como 16 años que terminé la universidad, perdón, la universidad, ¿no? El bachiller. La secundaria, el colegio. Fue en el colegio que dirige mi mamá es maestra y mi papá pastor, como muchos de ustedes lo conocen. Entonces mi mamá dirigía un colegio y cuando yo terminé el colegio, entonces la universidad comenzaba en enero y yo terminé como en junio, julio, ¿verdad que sí? Pues en ese interín mi mamá me dejó en el colegio ayudando a una profesora. Y como que aunque yo no me fui por esa área, sobre todo pensando en lo económico, pero a mí siempre me ha gustado enseñar. Y más que enseñar, a mí siempre me ha gustado estudiar. Por eso me gusta como estas dos cosas. Uno estudia y después quiere transmitir las cosas que uno ha aprendido. Entonces, como zapatero a sus zapatos, yo no les traigo un mensaje así, muy cosa, sino que yo quiero que juntos analicemos lo que Dios nos puede dar en esta noche a través de su palabra. Pues yo digo, todo el que viene a hablar a la iglesia tiene que ceñirse a lo que el Señor ha dado, ha revelado a través de sus siervos los profetas y los apóstoles. Por eso yo no le traigo nada de parte mía, sino que de parte del Señor yo quiero que sea su palabra que hable a nosotros, a todos, en esta noche. Amén. Pueden acompañarme en su Biblia y dejarlas abiertas, porque yo quiero que todos leamos en la palabra. En el libro de Apocalipsis, hay gente que le tiene miedo a ese libro, de que oye en Apocalipsis, bueno. El capítulo 1, el verso 10. Vamos a leer del 10 al 19. Hay poder y vida en Cristo. Aleluya. La palabra de Dios dice así, en el nombre de Jesús. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas.
Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra. Ellas son benditas y nos bendicen a nosotros. Pueden sentarse. En esta noche, tomando el tema de la iglesia que me fijé anoche, el remanente fiel, yo quiero que resaltemos las bendiciones que Dios promete a los que se mantienen fiel. Se mantienen fiel hasta el final. Las promesas de Dios para el remanente fiel. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el anciano, como nosotros sabemos. Y Jesucristo, que como dice el Hijo del Hombre, menciona. El que estuvo muerto pero vive. Ustedes saben que se refiere a Jesucristo, todo eso. Entonces Jesucristo le dice a Juan que escriban las cosas que ha visto, las que son y las que han de ser después de esta. Por eso el libro de Apocalipsis se divide en dos, en las cosas que son y las cosas que han de ser. El mensaje de las cosas que son termina en el libro 3, que es el mensaje que envía a las iglesias. Son 7 iglesias las que mencionamos en el capítulo 1. Y esas son las cosas que son. Ahí el Señor Jesucristo le habla a la iglesia por la situación en la que pasa cada una de las iglesias. Y como ustedes saben que la iglesia está conformada por los hermanos, eso también es lo que pasa en cada una de las vidas de los creyentes. El mensaje que está enviado a cada una de las iglesias es un mensaje que yo, lamentablemente, porque como fue así imprevisto, no pude preparar muchas cosas de muchos materiales que yo he tenido del libro de Apocalipsis. Pero cada una de esas situaciones se refiere a un momento específico y a una situación que se vivía en ese tiempo. Entonces, yo quiero que en esta noche analicemos el mensaje de Dios a la Odisea. Primero se refleja en el capítulo 3, comenzando en el versículo 14, que quiero que lo tengan en sus Biblias. El mensaje de Cristo a la Odisea. Y recuerden siempre, a medida de lo que vamos hablando, que esto trata de las cosas que son, las cosas que se dan en la actualidad. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis hay mucha revelación de cosas que van a suceder. Pero el mensaje de las 7 iglesias es de las cosas que se ven en la iglesia de hoy, en las personas que forman la iglesia. Comienza el Señor Jesús diciendo: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Primero es la dedicatoria. ¿A quién? Al ángel de la iglesia. El ángel de la iglesia, ustedes saben que es el pastor. Entonces, estos pastores, la primera enseñanza que sacamos de este capítulo es la responsabilidad que tiene el pastor frente a Dios. Pero es el llamado que tiene el pastor, pero también la obligación que tiene la iglesia de obedecer al pastor, porque el pastor es quien ha recibido el mensaje de Dios. O sea, cuando el pastor habla de parte de Dios, a la iglesia le corresponde obedecer. Es una responsabilidad del pastor, pero también es una responsabilidad del creyente obedecer respecto a la cobertura que Dios ha establecido del pastor hacia los hermanos. El Señor le dice a él que le escriba al ángel de la iglesia, y esto significa que el Señor también al mismo ángel de la iglesia le va a llamar a cuenta por las cosas que le está diciendo. Entonces, cada uno, aparte del pastor, cada uno es responsable de hacer lo que le corresponde también, porque eso es lo que quiere Dios. El mensaje ha sido enviado a la iglesia de la Odisea por medio del ángel de la iglesia.
nueva iglesia se formó en una ciudad llamada Laodicea. Esta ciudad fue fundada por un emperador que se llamaba Antíoco. Su nombre, Laodicea, se le puso en honor a la esposa de ese emperador. Se estableció en ese lugar una base militar para proteger la frontera norte del reino de Antíoco. Esta ciudad, escuchen esto, estaba situada en el valle del río Lico, a 80 kilómetros del sureste de Filadelfia, y era favorecida por su cercanía a dos importantes rutas comerciales imperiales, la Odisea. Durante el Imperio Romano, la Odisea llegó a ser la ciudad más rica de Frigia, bendecida con la tierra fértil del valle del río Lico, poseedora de ricos pastos para la crianza de ovejas. Haciendo uso de su rico ganado, lograron conseguir la producción de una lana negra suave y brillante, cuya comercialización estaba en gran demanda. Es decir, para que se entienda, esta era una ciudad rica. ¿Por qué? Porque como tenían mucho ganado, como tenían buena producción, ellos producían mucho, vendían mucho, estaban situados en una ruta comercial que además de que la producían, la comercializaban. Poseía además de eso una escuela de medicina y estaba establecida en conexión con el templo de Men-Karoe. Era una deidad asociada a la sanidad. Los maestros de esta escuela llegaron a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para la enfermedad de la vista. Yo esto lo conseguí de... Ustedes saben que uno por internet y cosas, consigue muchas cosas y libros. Entonces, oigan eso, yo tenía una escuela de medicina que producía colirio y ungüento. Quizás este era el principal problema de esta ciudad, por el establecimiento, el problema de la ciudad era el abastecimiento del agua. Que este líquido era suplido desde una fuente situada a casi 10 kilómetros de distancia en una ciudad llamada Denizli. Su riqueza llegó hasta el punto que fue capaz de soportar el costo de reedificar la ciudad después de ser destruida por un terremoto sin necesidad de apelar al subsidio de Roma. Ustedes saben que a veces cuando una ciudad conquista a otra, la de mayor influencia es la que soporta ese tipo de cosas cuando ocurre un terremoto o algo. La ciudad de Laodicea era tan rica que pasó ese terremoto y ellos mismos resolvieron su problema. Pero entonces, el Señor le dice a la Odisea en el versículo 3:14, pero en la otra parte: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice él, en el mismo 3:14. Aquí el Señor hace una descripción de sí mismo. En esta descripción que hace el Señor demuestra la firmeza de su carácter, la fidelidad de su proclamación y la preeminencia de su persona. Porque Él dice, es el amén, es decir, así sea. Sabemos qué significa amén. Cristo dice que Él es el amén de sus propias promesas. De ahí que sus promesas son firmes, inconmovibles y de rígido cumplimiento. Lo que dice el Señor que va a hacer, así es. Ustedes saben que el mensaje de Apocalipsis era las cosas que son y las cosas que han de ser. El Señor le dice que Él es el amén y que lo que está pasando ahora y lo que Él dice que va a pasar, así va a ser, porque Él lo ha dicho. Él dice que es el testigo fiel y verdadero. Cristo es fiel en cuanto a su constancia, es decir, Él no falla en la ejecución de su testimonio y es verdadero y genuino en cuanto a su contenido. Hace exactamente lo que Él ha prometido. Él dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Ustedes saben que uno cuando está en un juicio, uno pone al testigo a decir, usted jura o promete, dependiendo de su creencia, decir la verdad de todo cuanto sepa. Si no lo dice así, usted puede ser sometido por perjurio. Pero entonces el Señor dice que Él es el testigo fiel y verdadero. O sea, que las cosas que Él dice no van a fallar. También dice el principio de la creación de Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Dice esto.
¿Qué significa el principio de la creación de Dios? Ustedes saben que el mensaje lo está dando Jesucristo. Cristo no es la primera de las criaturas, porque así había una corriente que se llamaba la corriente de los arrianos, que decían que Cristo era una criatura de Dios, un hombre, y no reconocían el elemento divino de Dios. O sea, que Dios, además de ser 100% hombre, también fue 100% Dios. Y eso también es lo que enseñan hoy en día los mormones y los testigos de Jehová. Sin embargo, aquí en el Apocalipsis, en el mensaje a la Odisea, el Señor dice, el principio de la creación de Dios, dice. Jesús dice a través de esta palabra que es la fuente de origen de la creación, a través de quien Dios obra, y es causa y cabeza y centro de todo el universo. El principio de la creación de Dios. Esta descripción personal de Cristo constituye una censura al egocentrismo de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Los creyentes de la Odisea estaban muy orgullosos y muy afanados por todas las riquezas que ellos poseían. Entonces el Señor comienza su mensaje diciéndole el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por todos los ángulos, yo soy superior a ustedes. El Señor establece su superioridad con relación a la iglesia, demostrando la gloria infinita del Rey, y las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son para nada dignos de compararse con los tesoros que tiene la sabiduría de Dios. Nosotros como seres humanos no podríamos, por más cosas que pudiéramos nosotros lograr en este mundo, compararnos con la gloria que el Señor tiene preparada para los que permanecen fieles al Señor. Muchas veces nosotros logramos conseguir cosas materiales sobre todo, y usted ve que hay gente que no puede verse con dinero, o no puede verse en una posición, o no puede verse con algo bueno, porque entonces se sube. Nosotros en mi casa relajamos a un hermano que yo tengo, porque ese hermano mío, cuando no tiene trabajo, eso es lo más dulce que hay. Eso tú lo ves que brinca todo el mundo cuando no tiene trabajo, eso penando, como dicen por ahí. Pero cuando ese muchacho ahora tiene un trabajo muy bueno, y eso no hay quien lo soporte, porque entonces ya cree que tiene, como dicen por allá, a ganar. Pero una cosa, señores, que uno se sorprende y todo el mundo dice, el otro día un vecino dice, pero ese hermano tuyo no puede verse con dinero. Sí, y entonces el ser humano es así. Nosotros cuando vemos que tenemos una posición pensamos que no necesitamos a Dios, o que no necesitamos de nadie. Entonces el Señor empieza su mensaje a la Odisea diciéndole quién es Él, para entonces decirle quién realmente son ustedes, que no es como ustedes piensan, o sea, que no es como ellos pensaban en ese momento. En el 3.15 el Señor entonces le hace una denuncia basada en la evaluación. El Señor hace una evaluación de la iglesia y le denuncia entonces, yo conozco tus obras. O sea, y es como decía la hermana anoche, como nos ministró la hermana que predicaba. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero el Señor conoce nuestras obras. Entonces le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. El conocimiento sobrenatural de Cristo penetra hasta lo más profundo y escudriña las obras de los creyentes de la Odisea. Estos no eran fríos como el hielo, para que pudieran reconocer su profunda necesidad, pero tampoco eran calientes de manera que estuviesen en consonancia con el ministerio de Cristo. O sea, ella estaba en una situación ni tan fría que te permitiera decir, Señor, yo como decía creo que era una parábola de Jesús, de una persona que sabía la situación en la que estaba y le decía, Señor, yo soy pecador, yo sé que, sí, exacto, exactamente, él reconocía su situación y entonces le pedía en esa situación al Señor que tenga misericordia de él. Sin embargo, el otro no reconocía su situación, todo lo contrario, él entendía que estaba bien y se vanagloriaba de eso. Entonces el Señor le dice a la Odisea, tú no eres ni frío ni caliente, tú estás ahí, tú no sabes, tú ni reconoces tu situación, pero tampoco estás en consonancia conmigo. Y esa es la denuncia que le hace el Señor. Entonces en el capítulo 16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El calificativo de tibio
que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea sugiere que en un tiempo ellos fueron calientes, pero que se habían enfriado. Los tibios manantiales cercanos a Hierápolis, que es una ciudad de la Odisea, eran claramente visibles desde la Odisea, y esos manantiales no proporcionaban ni agua potable ni agua tampoco caliente que sirviera para termales, como dicen, que sirven medicinalmente para curar cosas. No era ninguna de las dos. Ellos sabían lo que el Señor les estaba diciendo. Como yo les decía ahorita, en la Odisea no había flujo de agua, o sea, era una escasez. Aunque ellos tenían canales que comunicaban el agua a la ciudad de la Odisea, el agua llegaba caliente, llegaba tibia, no llegaba ni caliente ni fría, porque llegaba en unos canales. Entonces la iglesia sabía de lo que el Señor le estaba hablando. Esa agua tibia, como dice ahí, que el Señor le dice a ellos tibio, el agua tibia no les servía a ellos ni para beber, porque el agua tibia lo que da es náusea, pero tampoco les servía para otra cosa, porque entonces el Señor, a través de lo que ellos vivían, de lo que ellos pasaban, el Señor le estaba hablando para que ellos reconocieran cuál era su situación. Cuando el Señor le dice, yo sé que tú eres tibio, le está diciendo, tú eres como el agua esa que no te sirve. Y ellos todo lo contrario, ellos entendían que eran muy ricos y que estaban muy bien. Entonces, la palabra tibio sugiere un uso inadecuado, sin eficacia. En el versículo 15 el Señor dice, por cuanto eres frío, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El agua tibia, como yo le decía ahorita, lo que dé náusea. Por eso el Señor dice, tú, iglesia de la Odisea, lo que me des náusea en esa situación. Por cuanto te vomitaré de mi boca. Pero en el 17 el Señor le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El mensaje de la Odisea, déjenme decirle algo. El Señor mira el boche que le echa a la iglesia. Sin embargo, muy contrario a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9, ustedes que tienen su Biblia ahí, escuchen lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre comillas, dice la Biblia. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sigan la boca de Satanás. O sea, la iglesia de Esmirna era todo lo contrario a la Odisea. La iglesia de Esmirna estaba mal ubicada geográficamente, no tenía una producción rica, eran gente humilde económicamente hablando. Sin embargo, el Señor le dice, yo sé que tú eres económicamente pobre, pero tú eres rica. ¿Por qué? Porque ellos, contrario a la iglesia de la Odisea, sabían cuál era su situación y entendían que necesitaban al Señor por encima de todas las cosas. Este mensaje es un mensaje que nosotros, aparte de entenderlo y de estudiarlo, es bueno que nosotros nos veamos a nosotros como la iglesia de la Odisea, porque yo lo hice, lo hago, lo estoy haciendo. Viendo, Señor, en realidad, a nosotros mientras más cosas materiales alcanzamos, tenemos más que leer nuestro versículo y decirnos a nosotros mismos, tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, por tu propia cuenta. Ahora, cuando tú te apropias de las promesas del Señor y cuando tú entonces te afirmas en el Señor, tú eres rico. Ahí. Entonces el Señor le dice, primero porque tú dices yo soy rico. O sea, esto refiere a la vanagloria que tenía la iglesia de la Odisea, basada totalmente en su propia autoestima. O sea, ellos decían, nosotros somos ricos. Y el Señor dice, porque tú dices, ¿qué más quiere decir eso? No es que tú eres así, es que tú dices que tú eres rico. Esto equivale a decir, me he hecho rico por mi propio esfuerzo, confiando en sus propios méritos. Cuando nosotros confiamos en nuestros propios méritos y que nosotros pensamos que nosotros lo que tenemos lo hemos hecho por esfuerzo propio, muchas veces entendemos que el Señor no ha tenido nada que ver. Sin embargo, a veces yo misma me pongo a pensar, pero ven acá, y si yo en vez de haber hecho esto, hubiera hecho esto, aquello, lo otro.
O sea, uno ve cómo Dios es que ha dirigido en realidad uno por el camino y que uno ha resultado bendecido, porque cuando nosotros hacemos la cosa por nuestra propia cuenta, general, por no decir siempre, es muy difícil que hagamos algo beneficioso, todo lo contrario. Por eso nosotros nuestra decisión importante debemos ponerla en las manos del Señor. La iglesia decía que era rica y el Señor le dice, eso es lo que tú crees. La Odisea era una pobre iglesia rica. Abundaba en intelectualidad, en estética organización, en programas, en propiedades, en obras de justicia, pero espiritualmente estaba en bancarrota. Ellos habían confundido la ruina con la riqueza. Ellos estaban en ruina y pensaban que estaban en riqueza, pero espiritualmente hablando. Ellos decían, y ninguna cosa tengo necesidad. El Señor le está haciendo esa reclamación. Ustedes dicen, yo soy rico y de ninguna cosa no tengo necesidad. Sin embargo, esta es una triste declaración que excluye totalmente al Señor de la vida de ellos. O sea, cuando uno dice, no, yo no tengo necesidad, uno piensa que uno puede resolver por su propia cuenta las cosas. Sin embargo, el Señor entonces le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así expresa el Señor en su valoración a la congregación. El Señor lo dice, no sabes. Sugiere que ellos no tenían percepción ni discernimiento espiritual. O sea, habían perdido el discernimiento. Ustedes saben que la gente en el día de hoy, porque ese es un mensaje para la iglesia, para lo que es en este momento. La iglesia y el mundo ve las cosas buenas como malas, y las malas muchas veces la ven como buenas. Así es que está el mundo. Entonces el Señor le dice, tú no sabes que lo que eres es esto, aquello, lo otro. Tú piensas que es aquello, pero no es. Entonces le dice, pobre, porque espiritualmente estaban en bancarrota, como un mendigo que nada tiene. Ciego, irremediablemente incapaz de ver su propia condición. Y desnudo, sin un mínimo de vestidura espiritual. No obstante, tener muchas riquezas materiales. Ustedes saben, como yo les decía, que en la ciudad de la Odisea, ellos tenían mucho ganado, producían lana, tenían una escuela de medicina que producía colirio para los ojos, para la vista. Sin embargo, el Señor, ¿qué es lo que le dice? Tú estás ciego, ese colirio que tú produces no te ha quitado la ceguera. El Señor le dice, tú estás desnudo, tú produces lana y vende y comercializa lana. Sin embargo, tú estás desnuda. O sea, las cosas que tú piensas que te están satisfaciendo tu necesidad, no te están haciendo nada porque te hace falta lo más importante, que es lo que puede proporcionar el Señor. Entonces, eso lo que nos dice a nosotros es, como decía el pastor, es bueno conseguir cosas materiales, desarrollarse, capacitarse, producir, pero lo más importante no es eso, y muchas veces nosotros entonces nos descuidamos lo más importante. Usted puede ganar mucho dinero y comprar mucha ropa y sin embargo estar como la iglesia de la Odisea, desnudo, pobre, comer bien y sin embargo estar hambriento y morir de inanición espiritual. Entonces el Señor continúa su mensaje a la Odisea en el 18 y le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Pero de quién? Las vestiduras, la lana, ¿de quién? ¿La que tú haces por ahí? Que de mí compres. O sea, esto nos dice a nosotros, ¿a dónde es que tenemos que ir nosotros? ¿A qué tienda? Amén, Cristo. Que yo fui ahorita. Eres bello, Jehová. Para comprar del Señor. Que Él es que vende la vestidura que nosotros Vive necesitamos. Jesús.